Ok. Entonces seguimos con algoritmos paralelos. Este, y algo que habíamos obviado, no habíamos mencionado, pero que es importante, pero ya es a nivel como de la máquina, que es el planificador, el scheduler. Entonces, porque nosotros estamos hablando, no, pues esto lo puedes hacer en paralelo, pero ¿quién decide cómo repartir esa carga en paralelo? Y es un problema algorítmico no trivial. Es decir, que es un scheduler. Tú tienes varias tareas y varios procesadores a los que les puedes decir, tú haces, que ya están listas para ejecutarse, ¿no? En nuestro caso serían estas hebras, estos conjunto de instrucciones que se tienen que hacer en secuencial, pero que se pueden hacer separadas unas de otras. Entonces el scheduler es el que dice, procesador uno tú haces esto, procesador 2 tú haces eso y reparte el trabajo. En general, el problema de schedule, task scheduling, es NP duro. Pero se puede, usando un planificador greedy, se puede hacer algo que lo haga en a lo más dos veces el óptimo, la asignación óptima. Y de hecho se puede mejorar esa constante de 2 a, creo que 4 tercios, algo así. Entonces, bueno, vamos a considerar un planificador greedy. ¿Qué es un planificador greedy? Es tú tienes un conjunto de instrucciones, de hebras, perdón, pues, de tareas que puedes ejecutar y procesadores. Entonces, al primero que esté disponible, vas y le asignas. O sea, siempre pones a trabajar a uno, pues. Pero no te rompes la cabeza. Si tienes uno, toma la tarea y se la das, ¿no? Va. Entonces, clasificamos los pasos del scheduler, del planificador, como completos e incompletos. En un paso completo hay al menos P hebras para ejecutar, o sea, tantos hebras como procesadores, y el planificador asigna cualquier hebra a cualquier procesador listo. O sea, tú tienes, digamos, 10 tareas a ejecutar y tienes, digamos, 5 procesadores. Ah, pues a todos les asignas al menos ¿cómo se llama? Una hebra. Se llama completo porque estás usando los recursos al 100%. ¿Vale? Y en un paso incompleto hay menos de P hebras para ejecutar. O sea, ahí tienes a lo mejor 5 hebras para ejecutar, pero 10 procesadores, entonces habrá procesadores que no estén haciendo nada. Pero todas las hebras que se pueden ejecutar se están ejecutando. ¿Ok? Y entonces, bueno, por una parte, el menor tiempo que podemos esperar con P procesadores es T1 entre P, eso lo habíamos dicho, ¿no? O sea, tú no puedes tardarte menos de lo que te tardarías con un procesador dividido entre el número de procesadores, ¿no? Y por otra parte, también no nos podemos tardar más de T infinito, donde T infinito es cuánto te tardaría si tuvieras un número infinito de procesadores, ¿no? Bueno, entonces, un planificador greedy en una máquina paralela ideal, con P procesadores, ejecuta un algoritmo paralelo con trabajo T1 y anchura T infinito en tiempo T de P menor o igual a T1 entre P más T infinito. O sea, la suma de estas dos cotas. ¿Ok? A lo más. Y la prueba es muy sencilla. Porque fíjense, ¿cuántos pasos completos hacemos? Ah, pues el número de pasos completos es T1 entre P. ¿Por qué? Porque T1 es el trabajo total que hay que hacer, ¿no? Entonces, cada vez que haces un trabajo completo, un paso completo, usas P procesadores, ¿sale? Y cada uno de esos P procesadores, pues entonces hace trabajo P. Entonces, como mucho, si quieras el T1 entre P pasos completos, pues acabarías, ¿no? Harías todo T1 entre P. ¿Sí lo ven? O sea, el trabajo como eh, ajá, o sea, cada vez que haces un paso completo, usas P procesadores. El trabajo total que hay que hacer es T1, es lo que hace en un procesador. Entonces, el número de pasos completos que a lo más haces, pues es T1 entre P, ¿no? Bueno, y el número de pases incompletos que hacemos es a lo más T infinito. Este es un poco más difícil de ver y la razón es que si recuerdan T infinito es la trayectoria crítica, esta trayectoria más larga que puede haber. ¿Se acuerdan?
Entonces, si tú estás haciendo un paso incompleto, quiere decir que tal vez no uses todos los procesadores, pero todas las hebras listas para ejecutar, las vas a ejecutar. En particular la de la hebra más larga. Entonces, como mucho, en tiempo t infinito, o sea, cada paso incompleto le come 1 a la trayectoria crítica. ¿Ok? Y ya, te sale la cota. Entonces, el tiempo que tarda un algoritmo en una máquina con P procesadores con un planificador greedy está un factor 2 del tiempo con planificador óptimo. Y la prueba es muy sencilla porque el tiempo que tardas con P procesadores, pues ya vimos que es menor o igual, o sea, este es usando el algoritmo greedy, pues T1 entre P más T infinito, que es como mucho, 2 veces el máximo de estos dos, ¿no? Que es como mucho, que esto es menor o igual a como lo hicieras de manera óptima. Porque en el caso, en cualquier caso, este es una cota inferior al tiempo que te vas a tardar. Y ya, entonces es una observación facilita, que aunque el problema es NP duro, una estrategia sencilla nos da 2 veces el óptimo, entonces como que nos podemos olvidar del problema de scheduling. Que dicho sea de paso, en la práctica es un problema importante porque ahí le puedes ganar mucho. Y hay muchos algoritmos y literatura de cómo hacer task scheduling, porque además es un problema difícil porque es en línea. O sea, tú no sabes cómo van a estar llegando las tareas a ejecutar. Y hay muchas dependencias, o sea, no solo en los procesadores, sino las jerarquías de memoria, las prioridades. Entonces, todo un tema en sí mismo, pero con uno grid y lo hacemos en 2 veces el óptimo. ¿Okay? Entonces ya no vamos a preocuparnos del problema del scheduler. Bueno, yo les había hecho la clase pasada que íbamos a agregar palabras para decir esto se puede ejecutar en paralelo, ¿no? Y habíamos dicho spawn y sync. Entonces spawn hace que un proceso que se está ejecutando saque un hijo y ese se pueda, si quieres, ejecutarlo en paralelo. Y sync, dices eso que ya saqué, espérate que todo lo que ya yo he generado acabe para que entonces ya seguir. La otra palabra que vamos a agregar es parallel, y esa va a ser para hacer ciclos paralelos o bucles paralelos, un for, ¿no? O sea, por ejemplo, un for, ¿cómo es un for en Python? No, desde for i igual a 1 hasta n a ciertas instrucciones. Pues un for paralelo es que les dices que cada uno de esos iteraciones del for las puedes ejecutar si quieres en paralelo. ¿Ok? Entonces, esa no la he visto en Python. O sea, pero bueno, no importa, simplemente ese realmente lo puedes traducir y lo vamos a traducir a las otras dos, a la de spawn y a la de sync. Pero nos permite como razonar más eficientemente que está traduciendo la spawn y sync. Pero fíjense, él les doy un ejemplo de cómo usarlo. Multiplicación de una matriz por un vector, ¿no? Entonces tengo esta matriz de 3 por 3 y voy a multiplicarlo por este vector de 3 por 3. Entonces, ¿cómo es la multiplicación? Pues tomo el renglón por la columna, ¿no? Y luego tomo este renglón otra vez por la columna y esto me da Y2 y esto tomo este renglón por esta columna y me da Y3. ¿Sale? Pero esta operación realmente es independiente. El cálculo de Y1 es independiente del cálculo de Y2. Lo podría hacer en paralelo. Entonces, formalmente tengo que Y es igual a esta sumatoria. Y esta sumatoria la puedo escribir como un for. Desde i igual a 1 hasta n, y desde j igual a 1 hasta n, y igual a y más a i j por xj. Es simplemente esta ecuación de acá arriba. Aquí realmente en esto estoy calculando y igual a y más a x. La razón por la que lo hago así es porque necesito un lugar para guardar los datos. Entonces, si esto lo hace, si le dan el vector de puros ceros, pues se los va a guardar aquí. Pero si quisieran estar iterando sobre otro vector, pues simplemente es y igual a y más x. Y lo único que hacen es agregar la frase paralel. Entonces, cuando vas en paralel, quiere decir que este for el que va desde 1 hasta n, es decir, el que va iterando sobre cada columna, lo puede hacer en paralelo. Por razones que ahorita vamos a ver, no estoy paralelizando este for. Y la razón es que estas operaciones no son independientes unas de la otra. ¿Ok? Y eso es muy importante. Ahorita vamos a ver qué pasa. Es literalmente una cuestión de vida o muerte.
Ajá, entonces, bueno, lo que les decía, esta frase de paralel, yo la puedo traducir a lo que ya habíamos visto de sync, de spawn y sync, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pero se vuelve un código más complicado. Bueno, se hace así. Esto lo conviertes en algo recursivo. Entonces, el código tiene un A, X, Y, N, I. Estos dos índices indican de dónde a dónde vas a hacer tu for. ¿Ok? Bueno, yo les voy a hacer un dibujito, ahorita creo que queda todo claro. Pues en un principio yo quiero hacer el for desde 1 hasta n. Entonces, para hacerlo, yo marco dos índices, el principio y el final. ¿Ok? En un principio, i es igual a 1 y i' es igual a n. ¿Qué está haciendo aquí? Fíjense, si i es igual a i', pues es solo una iteración. O sea, solo es cuando, solo ejecuto este for de aquí. ¿Ok? Si no, calculo el punto medio entre estos dos. Calculo el punto medio entre estos dos y la mitad de un intervalo de donde quiero calcular se lo paso a un hijo. Aquí es donde hago este spawn y la otra mitad la calculo yo. Si vuelvo a hacer recursivamente esta, voy a volver a partir a la mitad. Y parto a la mitad, un poco como merge sort, hasta que al final me quedan hojas donde ya estoy haciendo para intervalos de tamaño 1. Y ahí calculo, por eso es esta línea de aquí, calculo el for de aquí, de el que ya calculo el valor de y. Como ir repartiendo las columnas, ¿no? O sea, tengo n columnas, entonces las primeras n medias van para un hijo, las siguientes n medios van para el otro. El otro toma esas n medios, las parte en dos, se las pasa a un hijo y yo calculo, y así se van hasta que solo me queda una columna y esa ya la calculo con un for. Entonces, esquemáticamente, en nuestra gráfica para ir siguiendo de cómputo, nuestra gráfica dirigida cíclica, se ve esquemáticamente así. O sea, imagínate que estoy calculando desde 1 hasta el 8. Entonces, parto a la mitad de 1 a 4 y de 5 a 8. ¿Sale? Y luego de 1 a 4 se parte de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8. Y luego de 1 a 2 se parte de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3, etc. Cada uno de estos pues va a ser un for, que va a ser una columna, de hecho. Observen que aquí tengo, como tengo el sync de aquí, espero a que esta partición acabe. ¿Sale? Lo mismo de este lado. ¿Ok? Pero ese dibujito pues ya me permite calcular estos tiempos que me interesan, el paralelismo. ¿Cuánto me tardaría hacer esto en un solo procesador? Pues n cuadrada. Porque pues básicamente tengo n renglones, que multiplico por una columna y cada uno de eso me cuesta n, pues es n cuadrada. Entonces, en un procesador el tiempo es n cuadrada. ¿Cuánto me toma cuánto es t infinito? Pues para t infinito tengo que calcular la trayectoria crítica. Todas estas hojas, pues son lo que les decía el for. Cada una de estas hojas, cuando llega aquí, se tarda O de n, porque calcula la columna. Aquí es donde hace este for. ¿Y cuánto se tarda en llegar a las hojas? Pues en cada paso va partiendo a la mitad, pues logaritmo de n. Entonces, logaritmo de n para llegar a la hoja, aquí esto tarda O de n y luego logaritmo de n para subir y regresar. Entonces, es O de n y logaritmo de n para bajar, logaritmo de n para subir, pues me queda que t infinito, t de infinito de n, pues es el span es teta de n más O de log n, teta de log n. Y esto, pues, es teta de n. Entonces, t infinito es teta de n y el paralelismo es teta de n. ¿Ok? Que recuerden que el paralelismo mide como qué tanto ganaríamos al aumentar la n y al aumentar los procesadores. O qué tanto tiene que crecer la n para que valga la pena meter más procesadores. Y aquí es lineal, ¿no? Bueno, entonces es un ejemplo medio de juguete. Pero algo importante desde el punto de vista computacional, o sea, ya de los fierros, por decirlo así, y que aquí vamos a obviar un poco, vamos a ignorar, son, bueno, no ignorar, sino entre comillas, bueno, no permitir.
no nos vamos a meter en broncas. Es una carrera de condiciones de carrera. Entonces, una condición de carrera ocurre cuando dos instrucciones paralelas accesan a la misma localidad de memoria y al menos una de ellas modifica el valor guardado. Entonces, este curso, pues es curso para maestría en matemáticas y hay muchas cosas de detalles de computadora que son importantes, pero que nosotros ignoramos y que se ven en un curso de, por ejemplo, de teoría no teoría de la arquitectura de computadoras y procesadores y demás. Y una de ellas es que para nosotros x igual a x más 1 es una operación un poco atómica, pero en la vida real esta operación involucra al menos 3 pasos. Yo les decía que el procesador tiene algo adentro que se llama registros, que son las variables a las que tiene acceso. Entonces, cuando tú dices x igual a x más 1, el procesador va y pide el valor de x a la memoria, la memoria se lo regresa y lo guarda en su registro. Ese registro está cerca, hasta adentro, literal adentro del procesador. Incrementa el valor de registro en la siguiente instrucción. Cuando ya lo incrementa, ahora x vale x más 1, pero en la memoria sigue valiendo x. Y la siguiente instrucción es mandar ese valor de memoria hacia ese valor del registro a la memoria. Eso está hecho, de hecho, muy por encima, pero son 3 instrucciones atómicas que pasan en 3 ciclos de reloj. El reloj del procesador, yo les decía que un procesador normalito anda como en 3 GHz, 2 GHz por segundo, que es una bestialidad, ¿no? O sea, ¿cuánto es? 1 kilohertz son 1000, 1 gigahertz, no, ¿qué? 1 kilohertz, megahertz, son 1000 millones, 3000 millones de ciclos por segundo, ¿no? Entonces eso pasa casi instantáneo, ¿vale? Pero es muy importante que son 3 instrucciones atómicas. Fíjense, es el ejemplo de una condición de carrera. Imagínense que nosotros hacemos este parallel for y decimos, desde i igual a 1 hasta 2, nada más, haz x igual a x más 1. Entonces, 2 procesadores al mismo tiempo van a intentar incrementar x igual a x más 1. Si lo hacemos de manera secuencial, ¿cuánto debería de valer x? Bueno, aquí debería haber puesto print x, no print y. Bueno, en la primera iteración x vale 0, x ahora va a valer 1, en la siguiente iteración ahora x vale 1 y lo va a incrementar en 1, ahora x vale 2, entonces al final x vale 2. Pero ¿qué pasa si las instrucciones se ejecutan en este orden? X vale 0, el primer registro toma se ejecutan en paralelo, porque está diciendo ejecutarlo en paralelo, y el primer procesador jala de memoria en el paso 2 el valor de X. En el paso 3 lo incrementa. Pero en el tiempo 4, el procesador 2 va y jala el valor de memoria. El valor que está jalando el procesador 2 no va a valer 1, va a valer 0 porque todavía el procesador 1 no lo actualiza a 1. Lo va a incrementar. Ambos tienen el valor 1 y lo regresan a memoria. Y entonces, independientemente de cuál llegue primero, el valor va a ser 1, no va a ser 2. Ajá, por eso es una condición de carrera y es endemoniadamente difícil de debuguear, porque en este caso lo más común es que esto no suceda. O sea, esto pasa tan rápido que es muy difícil que simultáneamente, o sea, que estas instrucciones choquen. Entonces tú lo puedes correr n 1000 veces y el error no va a suceder. No es como un error cuando tú debugas tu programa de que ocurre, por ejemplo, siempre te ocurre el mismo error. Y siempre ocurre con los mismos datos. O sea, como que no te dice que estás cometiendo un error, sino que se ejecuta, pero no claro. Exacto. Bueno, una no te dice que no es un error de sintaxis, no es un error no te va a salir como un error, pero no te va a decir no te va a dar el resultado que tú esperas. Pero lo más peligroso es que tú le vas a dar los mismos datos y el 99.9% de las veces va a correr perfectamente.
y solo muy ocasionalmente va a haber un error. Ajá. Entonces, cuando tú trabajas de manera secuencial, mucho del asunto es encontrar instancias donde tu algoritmo no corra. Entonces, ya que la tienes, dices, bueno, o sea, o sea, corre el 80% de las veces, pero con esta entrada falla. Ah, bueno, pues vas paso por paso y ver por qué esa entrada hace fallar tu algoritmo y lo reparas. Pero imagínate que tienes una entrada que falla uno de cada 1000, uno de cada 10,000 veces que lo corres. Pues no te enteras y lo sacas a producción y en la práctica falla. Y falla, además de maneras catastróficas, porque falla cuando llega a escalas donde la gente lo usa mucho. Y un ejemplo de por qué era debido a muerte es porque eso mató a 3 personas. Porque había una máquina para aplicar dosis de radiación, la Terac 5, que tenía un error de estos de condiciones de carrera, y entonces solo en uno, no me acuerdo cuántos, ocurría el error y aplicaba una dosis letal de radiación. Entonces, no se daban cuenta porque tú lo corres y funciona así hasta que lo corres en el 1000 y falla. Y era una condición de carrera. Y también hubo un apagón que dejó a 50 millones de personas en Estados Unidos sin luz y fue otra condición de carrera. Entonces, las condiciones de carrera son algo de mucho miedo porque son muy difíciles de debuguear. Entonces, lo único que haces es asegurarte que en los algoritmos que vamos a hacer, no va, cuando hacemos ¿cómo se llama? Una hebra paralela, ¿no? Sí van a poder acceder a la misma localidad de memoria, pero no lo vamos a dejar escribir a la misma localidad de memoria. En la práctica, hay algoritmos que sí permiten eso, pero entonces la regla es que todos deben de escribir lo mismo. Pero es muy complicado lidiar con eso. Entonces, no permitimos pues, por ejemplo, no permites que hagan esto. Por ejemplo, tú dices, bueno, ¿por qué no paralelizan los dos fors? Ajá. ¿No? Aquí, cuando tú paralelizas, aquí YI es el mismo YI. Sí. Entonces, todos están escribiendo el mismo YI. Sí. Entonces, eso no lo dejas hacer. Dices, no te permito que esos dos hilos accedan a la misma localidad de memoria. Ah, porque podrías inducir una condición de carrera. No hay, no puedes asegurar que esos se ejecuten, que no pase de que esta instrucción que se divide en 3 ocurra al mismo tiempo. Entonces nosotros simplemente no vamos a permitir condiciones de carreras. Ajá. Sí, otras personas lo que hacen es cuando hacen algoritmos paralelos, es decir, yo sí lo permito, pero lo único que cuido es de que cuando escriban a la misma localidad de memoria, escriban el mismo dato. Entonces, no importa cuál llegue primero, pueden escribir lo mismo. Pero no, aquí nosotros o sea, no, nosotros no lo queremos, sí, 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 sí. Sí, pero sí es un tema interesante, pues. Y que también era un tema que daba mucho dolor de cabeza y que alejaba a la gente de algoritmos paralelos, pues. O sea, si ya de por sí es difícil escribir software secuencial, entonces escribir software en paralelo que además depende de las ejecuciones o sea, de la suerte, si ejecuten el error o no, es un dolor de cabeza. O sea, ¿qué tiene la estrategia para determinar si tu algoritmo tiene un algoritmo que no, que un código que está paralelizado? Pues es que dice que hay en el Cormen que tú puedes revisar, pues hay software que te ayuda a ver que esas hebras no accedan a la misma, pues, ¿no? Tú mismo puedes checar, hacer que tu algoritmo no haga eso. Puedes ponerte la regla de no los dejo que ocupen la misma. O si van a ocupar la misma memoria, entonces estableces un sistema de semáforos, que es lo que hace Python o lo que hacen muchos esquemas con el sistema de productor consumidor. Entonces, por ejemplo, una manera en que tú puedes hacer esto es decir, ok,
Vamos a poner memoria sí compartida, pero voy a poner algo que se llama una cola, que es, en el caso de Python, es como una cola de tareas, pero esa tiene un semáforo. Entonces está implementada de tal manera de que solo permites que un proceso a la vez acceda a la cola. Entonces, cuando tú entras, dices, yo la quiero usar. Y aunque estén ejecutándose 1000 cosas en paralelo, todos tienen que esperarse a que solo una le ejecute. Entonces, montas encima de un proceso y sabes, espérense, alguien la va a usar, nadie la puede tocar. Yo me encargo de asegurarme de que solo a la vez uno de ellos la use y hasta que ese uno no la regrese, no sigo el cómputo. Entonces, esa parte como que la encapsulas y dices, ok, sí pueden compartir este pedazo, sí pueden escribir, pero no va a suceder al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces es como lo haces en la práctica. Entonces, pero sí, esta es una de las razones por la que la gente dice, o sea, si de por sí es difícil, como para qué me meto en broncas. Pues lo que les decía un poco o sea, ¿para qué lo paralelizas? Mejor espérate que gane una máquina más rápido. Pero eso ya no es así. Y son limitaciones fuertes, pues, porque si hay código han querido paralelizar y pues se vuelve un dolor, o sea, un dolor de cabeza. ¿Qué Entonces, forma de medir el error? O sea, puedes decir cada tantas veces falla, o es muy empírico. pues es que depende de varias cosas. Depende lo puedes hacer pues sí se hace de manera empírica, pero también depende, por ejemplo, del scheduler que uses. Depende de cómo el procesador implemente esta. O sea, si va a haber un error, tú dices inducido por condiciones de carrera, Ajá. pues depende de cómo el procesador haga estas operaciones. Porque aunque yo te digo la parte así, en la práctica, cada procesador lo puede hacer de manera distinta. O sea, hay muchas cosas a nivel de arquitectura de computadoras que cambian de un procesador a otro. O sea, no sé si han visto que hay x86, no es que ya casi todo es arquitectura Intel. Pero antes, las Mac usaban un procesador fundamentalmente distinto de las PowerPC, de las PCs, y las Mac usaban como que procesadores distintos. Y AMD e Intel tenían procesadores parecidos. Lo que significaba es que el código máquina de uno era igual al código máquina del otro. Hoy en día las diferencias, por ejemplo, están en los celulares. Pueden usar procesador tipo como conjunto de instrucciones como Intel o hay otro. Creo que es ARM. No, que eso ya decir las tonterías que ya no sé. Pero todo eso va en el sentido de que aunque por ejemplo, AMD puede decir, por ejemplo, Intel sale con sus procesadores Pentium y todas las máquinas empiezan a usar Intel. Y luego llega AMD y hace sus propios procesadores y quiere vender sus propias máquinas. Pero tú quieres, cuando tú compras Windows, te dan el código binario que se ejecuta en un procesador. No te dan el código fuente. Entonces necesitas un procesador que hable el mismo idioma que Intel. Pero tú eres libre de ya a nivel AMD, dice, bueno, ok, tengo que seguir estas instrucciones a nivel máquina, pero yo las puedo ejecutar de manera distinta, a nivel interno. O sea, el resultado que tiene que ser el mismo, pero yo lo voy a hacer de manera distinta. Y ahí es donde se da la innovación. O sea, pero ya es a nivel, por ejemplo, de cómo acomoda ciertas instrucciones, por ejemplo, cosas que no son tan obvias, que es, por ejemplo, el pipelining, que eso es ya muy viejo, que, por ejemplo, yo les había dicho, es que estas instrucciones realmente se parten en varias, ¿no? Y el procesador adentro tiene como varias etapas. Entonces, tú una instrucción, ok, se parte en varias etapas hasta que sale por este lado, ¿no? Pero lo que hacen con pipelining es decir, esta instrucción pasa a la siguiente etapa y no me espero a que salga y le meto la siguiente después. Entonces haces ese tipo de cosas. Entonces en la práctica, pues ya quién sabe. O sea, ya depende del procesador. Incluso después depende del tipo o sea, un mismo fabricante puede haber implementado eso de manera distinta. Pues puede ser que en un procesador te ocurra, nunca ocurra casi, o en otro procesador ocurra más. Entonces, quién sabe, empíricamente. Ajá. Sí. Ok.
Entonces, ya, y ya, era lo que tenía por hoy, está cortito.